Elena Medel hablará de Alejandra Pizarnik, una poeta argentina que ha ejercido una gran influencia en la poesía contemporánea. La corta vida de Pizarnik, que acabó cuando tenía 36 años, no le impidió entregar una obra única con la que ocupar su sitio en la historia de la literatura. Los jardines en los que creo, con Elena Medel. Las fuerzas del lenguaje son las damas solitarias, desoladas, que cantan a través de mi voz, que escucho a lo lejos. Y lejos, en la negra arena, yace una niña densa de música ancestral. ¿Dónde la verdadera muerte? Y he querido iluminarme a la luz de mi falta de luz. Los ramos se mueren en la memoria. La yacente anida en mí con su máscara de loba. La que no pudo más e imploró llamas, y ardimos. Hablamos hoy, Elena, de una poeta argentina que ha ejercido una gran influencia en la poesía contemporánea. ¿Qué nos interesa saber de la vida de esta autora? Pues nos interesa saber cosas sobre su vida, pero también cosas sobre su obra, porque de algunos escritores conocemos muchas veces más su leyenda que sus propios libros. Ocurre a menudo con las mujeres. Recordamos Los bolsillos llenos de piedras de Virginia Woolf, El camino hacia el agua de Alfonsina Storni, pues La cabeza dentro del horno de Silvia Plath o Los 7 intentos de suicidio de Anne Sexton. Todas ellas vivieron existencias trágicas, pero todas ellas ganaron obra a obra su sitio en la historia de la literatura. Igual que sucedió con las poetas a las que he mencionado, la historia de Alejandra Pizarnik acaba mal, por sobredosis de barbitúricos durante el fin de semana de permiso que le concedieron en el psiquiátrico de Buenos Aires. Allí intentaba recuperarse de una depresión y de 2 intentos de suicidio. Tenía 36 años, que le bastaron, como en tantos otros casos, para entregarnos una obra única. Cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado y las palabras no guarece, yo hablo. Las damas de rojo se extraviaron dentro de sus máscaras, aunque regresarán para sollozar entre flores. No es muda la muerte. Escucho el canto de los enlutados sellar las hendiduras del silencio. Escucho tu dulcísimo llanto florecer mi silencio gris. ¿Cómo se inicia Alejandra Pizarnik en la escritura? ¿Cómo nace esta inclinación? Al contrario que otros de estos poetas con leyenda, Pizarnik no se inicia en la literatura para exorcizar sus demonios, sino que la vocación literaria le nació en los primeros años, en paralelo a los dolores. La niña Alejandra, que nació en Buenos Aires en 1936, se sentía fea, gorda, con la piel marcada por el acné, y la niña Alejandra escuchaba también la risa de sus compañeros cuando hablaba, porque el español que hablaba lo hablaba con el acento eslovaco y ruso de los padres. Pizarnik tartamudea, no consigue dormir, toma anfetamina y mientras tanto ingresa en la Facultad de Filosofía y Letras. Estudia literatura y periodismo, continúa leyendo para refugiarse y escribiendo para refugiarse, pero le interesan más los manuales de psicoanálisis y las clases de pintura. Curioso este dato, leer para refugiarse, escribir para refugiarse. Esa fragilidad, esa melancolía, ¿le dolía el vivir, Elena? Todas estas experiencias acaban definiendo no solo los temas que frecuentó al escribir, sino también las palabras que escogió. En el 60, cuando ya había publicado 3 libros de poemas, Pizarnik, no sé si huyendo de ese dolor, viajó a París. Allí trabajó para revistas editoriales, tradujo a autores franceses, publicó poemas y reseñas, asistió a clases en la Sorbona, retomando un poco los estudios que había dejado atrás en Buenos Aires, y conoció a algunos amigos escritores en los que encontró afecto en lo personal y apoyo en lo literario. La relación con Julio Cortázar y con Octavio Paz influyó en muchas de sus decisiones. Pocos años más tarde, Pizarnik regresará a Buenos Aires y al final de la década vivirá en Nueva York con varias becas, pero en ninguna de esas ciudades será tan feliz como lo fue en París. La muerte ha restituido al silencio su prestigio hechizante. Y yo no diré mi poema, y yo he de decirlo, aun si el poema, aquí, ahora, no tiene sentido, no tiene destino.
¿Qué rasgos propios ofrece la poesía, su poesía, la de Alejandra Pizarnik? Lo curioso de la poesía de Alejandra Pizarnik es que reconcilia dos escrituras lejanas, la clara y la íntima, que tiene que ver con el tono de la conversación y la que se siente más cómoda en la imagen, que es más cercana al surrealismo. De esto tiene la culpa quizá ese interés por el psicoanálisis, sobre el que hablábamos antes, y muchas de sus lecturas de juventud, pues las de los poetas franceses, en especial los del simbolismo y el surrealismo, por mencionar algunos nombres, algunos traducidos por ella incluso al castellano, Gambot, Mallarmé, Artaud, Michaud. ¿Y hay algún tema que destaque, alguna fijación en su obra? Pues por supuesto nos habla sobre el dolor y el vacío continuamente, sobre la soledad, sobre la sensación de pertenecer a un lugar geográfico o sobre todo emocional al que en el fondo pues no pertenecemos. Esto tiene que ver con la identidad, con esa niña que utiliza su propio idioma con un acento ajeno, pero también con el paso difícil entre la infancia y la edad adulta. La noche relampaguea dentro de tu máscara, te agujerean con graznidos, te martillean con pájaros negros. Colores enemigos se unen en la tragedia. Cuando llegamos al centro de la oscuridad, el bosque se abrió. Murieron las formas despavoridas de la noche y no hubo más una afuera ni una adentro. Te precipitaron, desapareciste con la máscara en la mano y ya nada se pareció a un corazón. Vamos ahora ya, para acabar este espacio, Elena, con su evolución literaria. ¿Qué libros subrayarías? Pizarnik publicó su libro más importante en la década de los años 60, empezando por Albor de Diana del 62, siguiendo con Los trabajos y las noches del 65 y terminando con el que quizás es el más popular, que es Extracción de la piedra de la locura del 68. El lector que nos esté escuchando y que quiera descubrir a Alejandra Pizarnik lo tiene fácil. La editorial Lumen, digamos que ha centrado la labor de difusión de su obra con ediciones de su poesía completa, de sus prosas, de sus diarios, por lo que quien desee conocer a Pizarnik al completo pues no tiene nada más que acercarse a su catálogo. Para quienes prefieran algo más, un acercamiento más breve quizá, existe una antología en la editorial Visor y también hay una edición ilustrada de la Condesa Sangrienta en Libros del Zorro Rojo. Incluso existe una extraña biografía que está publicada por Omega a principios de siglo y que tiene un responsable aún más pintoresco, César Aira.